Buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en este programa de Contextos que se transmite a través de las redes de el periódico Ultimátum de Tuxtla Gutiérrez. Como siempre, mucho gusto en saludarlos y me da mucho gusto en saludar a mi compañero Gilberto Zavala. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Ricardo. Aquí esperando a ver si se incorporan los amigos para cerrar con broche de oro este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, efectivamente. Y bueno, pues lo que más allá de cualquier otra cosa, lo que nos ha llamado la atención es de que Chiapas, de acuerdo al famoso semáforo epidemiológico, regresa al color verde. Y también la Ciudad de México se mueve del semáforo rojo al semáforo naranja. Un mensaje que da la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que dice que hay que estar en naranja pero sin bajar la guardia, más o menos eran las palabras que utilizó. Y por supuesto, pues esto se da en un contexto de que el próximo domingo está esa fecha ya tradicional, que es el 14 de febrero, y en donde pues es una fecha que para los restauranteros principalmente y para muchas tiendas comerciales, pues es semejante al Día de las Madres y en consecuencia, pues permite reactivar las ventas. No sé si esto es una coincidencia de que se mueven los semáforos cuando tenemos esta fecha tan cerca y es tal vez una acción para reactivar la economía, pero finalmente coinciden las fechas del movimiento de los semáforos y la celebración del Día del Amor y la Amistad, donde, por cierto, en Chiapas, pues ya se decretó de que ese día va a haber ley seca, no solamente en los supermercados que venden licores, sino que en bares, restaurantes y cantinas. Y bueno, pues qué bueno que se da estas circunstancias. Sin embargo, pues la realidad es de que va a ser una celebración sui generis, porque como quiera que sea, en este momento la gente sigue con precauciones, evitando, o así debe de ser, evitando las aglomeraciones. En el caso concreto de Chiapas, apenas nos estamos un poco recuperando de las infecciones y los consecuentes fallecimientos que hubo a raíz del rebrote por las fiestas y festejos que se hicieron durante el mes de diciembre. Entonces tenemos ese punto y creo que es un buen tema para platicar, sobre todo que el día de hoy también en las estadísticas que periódicamente ofrece el INEGI, dieron cifras interesantes sobre lo que refleja el último censo. Dentro de esto, que lo vamos a platicar en este programa, pues se observa un incremento de divorcios en los últimos 10 años y también pues varias figuras sobre las nuevas formas de matrimonios que existen en nuestro país. Y por supuesto, pues hay que ver lo que tú señalabas, Gilberto, cómo este panorama pudiera tal vez incidir, pero bueno, nos quedamos la vez pasada, el día de ayer hablando sobre los candidatos, el día de ayer hablamos sobre los candidatos a puestos de elección popular, sobre todo los que son artistas y que no son políticos, llamémosle profesionales, pero finalmente ahorita pues todavía se están definiendo las candidaturas y vamos a ver cómo se sigue desarrollando el panorama político en nuestro país. Adelante, te dejo la palabra, Gilberto. Gracias, estimado Ricardo. Muy buenas noches a quienes hoy ya nos acompañan desde el inicio de este programa de fin de semana. Pues efectivamente, tenemos la novedad de que se mueven los colores en el país del semáforo
epidemiológico y Chiapas aparece como el único estado en México en color verde. Evidentemente, era emociones de que pareciera ser de que ya no tenemos contagios o que ha disminuido, y el asunto es que el fin de semana viene, como tú bien lo apuntas, el tema del 14 de febrero, y no vaya a suceder que como está previsto este color del 15 al 28 de febrero, no vaya a suceder que estemos pensando que de ese periodo del 15 al 28, pues no pasa nada. Me parece que sería un error. Un error si observamos, estimado Ricardo, quienes hoy nos acompañan, acaba de anunciar la Organización Mundial de la Salud que los que ya están vacunados aún pueden contraer y pueden contagiar el virus. Y hace un llamado enérgico a usar cubrebocas. Es decir, el uso del cubrebocas ya será un artículo de prevención cotidiana. Pero es muy interesante el tema cuando observamos, Ricardo, según la agencia Bloomberg, que solamente 11 millones de personas en el mundo inmunizados de forma completa. Y comentábamos la vez pasada, en Estados Unidos ya superaron los 35 millones de personas inmunizadas y van hacia el 100%. China, al 24 millones, la Unión Europea, 14 millones, Reino Unido, 10 millones. Y aquí en México, a pesar de todo lo que se nos dicen mañana y tarde, y que se habla de la logística, de la llegada de la vacuna, ya sea a granel, para que sea envasada en México, o ya sea la producción, como es la vacuna china, la Coronavac, o la CanSino, que también es china, apenas estamos llegando, si bien nos va, al 1%. Es decir, no llegamos ni a las 800,000 dosis aplicadas al mes de enero del 2021. Y efectivamente, qué bueno que los semáforos se mueven, pero a mí me parece, Ricardo, que debe de venir acompañado de un mensaje. Ya sé que la primera autoridad del país no muy le gusta hablar porque más bien le encantaría que las actividades económicas funcionaran con toda normalidad, pero no es posible. Creo que el gran tema sigue siendo la vacunación general de la población. Y aquí vamos a caer en un problema porque los países más ricos, los 50 países más ricos, ya tienen sus pedidos y están las empresas, las farmacéuticas, trabajando en la producción para poder entregar los pedidos en los tiempos y forma. Y nosotros, hay recursos, según se nos dice, y hay fechas previstas, pero aún no tenemos las vacunas aquí en nuestro país. Entonces, me parece que la Sputnik, la vacuna Sputnik, en la que el 4 de febrero apenas en Rusia le dieron luz verde a los científicos para ser aplicada, al observar, después de que pasó la fase 3 con 78 personas, una eficacia del 92%. Esto sin duda, una vez que esté en México, la Sputnik 5, la de Coronavac, la CanSino, la AstraZeneca y las demás que pudieran venir, entonces me parece que solamente así vamos a estar mayormente más tranquilos, más seguros, y que cuando nuestros adultos mayores, yo espero que ahora en marzo, ya empiecen a ser vacunados, ojalá que no lleguemos a un proceso en el que creo que va a ser inevitable que se tenga que contaminar el proceso de la vacuna con el proceso electoral, que era lo que comentábamos fuera. Pero qué bueno que se muevan los semáforos, porque debe de venir acompañado, decía, de un mensaje en el que las actividades, digamos, normales
o las que traíamos antes de la pandemia, pues sí, hay que reactivarlas, pero hay que ser muy estrictos, muy enérgicos en los protocolos. Y aquí, Víctor, perdóname que, Ricardo, perdóname que me extienda, me parece que las dependencias de gobierno, sobre todo, que es la que aglomera mayor población, creo que son las que menos están adecuando en términos de protocolo, en términos de adaptar el espacio laboral, porque no quieren invertir, porque efectivamente al ser una administración federal en la que se están economizando y se están evitando gastos, no quieren invertir o no están invirtiendo y apenas si ponen una lona con un poquito de agua, con cloro y con jabón. Me parece entonces que tiene que ser un tema mayormente serio. Hay que hablar de los protocolos, hay que hablar de las instalaciones, hay que hablar de los procesos, pero hay que hacerlo acompañado desde las autoridades, los funcionarios, sí, los trabajadores, hay que involucrarnos porque si vamos a esperar, es cierto, a estar vacunados al 100%, nos va a llegar el 2025. Va a ser imposible, Ricardo. Bueno, pues hay que ver porque algo que creo que puede darse es de que Estados Unidos, de hecho, con el esquema que ellos manejaron de que de dotar a la vacuna, permitirle a las farmacias privadas vender la vacuna y sobre todo pues a precios, creo que $4 es lo que se cobra por la vacuna en Estados Unidos para recibirla, que es una cantidad relativamente modesta y que no está al alcance pues de mucha gente. Posiblemente una vez que Estados Unidos logre normalizar su vacunación, este esquema pudiera pasar a México, más allá del discurso oficial, porque lo mismo ocurrió, si tú bien recuerdas, con las pruebas que durante mucho tiempo se estuvo criticando a nuestro país de que el gobierno no había hecho las pruebas necesarias y que había un retraso. Entonces, y por supuesto, pues dado el tamaño de nuestro país y el número de habitantes, es bastante difícil poder asegurar que este tipo de campañas lleguen al 100% de la población, salvo que se utilicen otros mecanismos. Ahora, de alguna manera, el hecho de que ya las pruebas, sobre todo la prueba rápida que le llaman, que es la del cotonete en la nariz, ya le hayan permitido al sector privado participar, pues esto permite que muchas personas, ante la sospecha de que tienen la infección, van a la farmacia, hacen un pago relativamente no demasiado caro, y esto les permite tener la seguridad de que están libres del virus, o en su caso, si tienen la desgracia de estar infectados, poder tomar medidas adecuadas a tiempo, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, aquí en Chiapas todavía no ha funcionado, pero en la Ciudad de México están poniendo una especie como de centros de atención afuera de los supermercados de Soriana. Creo que es el supermercado que está más metido en este aspecto. Y pues no sería ni la primera ni la última vez en que nuestro país siguiera un poquito el esquema que se sigue en Estados Unidos. Yo confío en que finalmente se logre eso. El día de ayer se anunció que ya había llegado un cargamento de las vacunas de CanSino, la vacuna china, y bueno, pues hasta ahorita las autoridades están muy seguras de que para finales de marzo la población que va a poder ser vacunada va a ser lo que es los médicos, que no ha estado exenta de debates, también hay que aclararlo, sobre todo
debates entre los médicos que están en el sector público y los que están en el sector privado, los que están en lo que le llaman la primera línea y los que aparentemente no están en la primera línea, es decir, los neurólogos, odontólogos, y que sin embargo es todo un debate que se está dando porque los médicos señalan que todos están igual de expuestos. Pero bueno, dentro de todo ese contexto, pues esperemos que el gobierno cumpla su ofrecimiento de que para marzo ya al menos los médicos, los adultos mayores y bueno, posiblemente el magisterio, porque también es digamos, el tercer sector que tiene prioridad, y esto pues por la necesidad de ya regularizar las clases para arrancar las clases presenciales. Más o menos así está el panorama respecto a la famosa vacuna, porque no hay otra alternativa, ¿no? Lo que tú señalabas correctamente es de que al menos el gobernador del estado y las autoridades sanitarias de nuestra entidad, ahora que se acerca esta fecha del 14 de febrero, pues se vieron en la necesidad, por un lado, de establecer una ley seca, y por el otro lado de hacer una recomendación de que se haga esta celebración en casa. Sin embargo, yo creo que la prueba de fuego, tanto en Tuxtla como en la mayoría de las ciudades del país y principalmente en lo que es el epicentro de la infección, que es la Ciudad de México, pues va a ser el domingo. Vamos a ver cómo se comportan los negocios, principalmente los restaurantes y la población, por supuesto, en esta fecha. Sí, fíjate, Ricardo, que es muy importante tocar una y otra vez el tema de las vacunas, porque el escenario no está sencillo. Hay quienes suponen o suponemos que como ya están las vacunas y nos hemos llenado en los medios de que ya ayer llegó un cargamento, ciertamente es lo que se va a envasar aquí en Querétaro y luego son las que eventualmente se van a usar para continuar con el tema de los de la primera línea, que son los médicos, y luego, por supuesto, los adultos mayores. Pero fíjate, mientras en los Estados Unidos están pensando que para abril o mayo van a tener ya toda su población inmunizada, traemos una nueva ola que ya nos llegó a México, que es las nuevas cepas. Ya en Estados Unidos ya está y ya está en todo el mundo. Ahora, las dos vacunas contra el coronavirus de Pfizer, la BioNTech y la AstraZeneca, dicen los especialistas que protegen contra la principal variante, pero no contra la británica, no contra la brasileña. Entonces, tenemos problemas ahí porque también ya apareció la sudafricana. Y ahora, ¿qué es lo más importante? Primero, con la responsabilidad de la familia, de las personas, es cómo controlar el virus para que ojalá pueda mutar para dejar de ser virulento, pero o nos deje de causar enfermedades y solamente así vamos a dejar de preocuparnos por ese bendito virus de origen y ocuparnos ahora de lo que va a continuar. Hay quienes dicen que durante los próximos 10 años, y entonces está lejos el tramo. Continuar encerrados, continuar sin las actividades básicas, sin la convivencia laboral, nos está generando, y que ese es el tema que trae la maestra Queta, problemas emocionales, problemas de violencia doméstica y un sinfín de cosas. Entonces, a ver, la variante británica del coronavirus, hay quienes dicen que va a barrer el mundo y que va a socavar protección que ahora ofrecen las vacunas. Esto lo dicen expertos del Reino Unido y entonces es un problema que, insisto, pasa por la responsabilidad individual, personal, de conciencia. Ahora bien, el gran problema, Víctor, es que en México tenemos, perdón, Ricardo, es que tenemos, y entonces,
sí abordamos el tema de los candidatos, de los perfiles. Sin embargo, a la hora de votar, nosotros pareciera ser que queremos algo así como estar consciente de que estamos informados, pero no queremos informarnos para que nuestra decisión, y así lo marcan los estudios, las tomamos generalmente de manera irracional o emocionalmente, y no con la racionalidad, la seriedad y la responsabilidad que debemos de tener. Esto es, protegernos ahora, cuidarnos y cuidar la fuente de trabajo, porque nos vamos a quedar sin el sustento. Mucha gente se está quedando sin el sustento, pero también cómo hacer esto más cotidiano, con mayor responsabilidad. Y es que sigue habiendo gente, Ricardo, sin usar el cubreboca. Sigue habiendo gente llenando las plazas. Sigue habiendo gente sin ir a trabajar, pero estar muy cómodamente, y eso también nos va a generar un conflicto tarde que temprano. Bueno, incluso pues ya trascendió a nivel nacional que hay un municipio chiapaneco, porque eso siempre es otra. Víctor, Ricardo. Uno de ellos es San Juan Cook, que está negándose a recibir la vacuna, ¿no? Eso nada más nos da idea de la diversidad de opiniones que hay respecto a este tema, ¿no? Y por supuesto, pues lo hemos estado viendo en las redes, las actitudes individuales respecto al cubrebocas, ¿no? Desde la posición que se critica del presidente López Obrador de que se niega a usar el cubrebocas, hasta personas que son filmadas en los colectivos en la Ciudad de México, y pongo el caso de la Ciudad de México porque me imagino que es donde la mayoría de la población pues está más expuesta al contagio, ¿no? Al tener que soportar aglomeraciones en el transporte público, en el metro, y sin embargo nunca falta allí personas que van sin el cubrebocas, y que cuando algún pasajero o algún compañero de viaje le hace el comentario de que debe ponerse el cubrebocas, pues lo único que recibe es una respuesta grosera, un insulto, e incluso pues hemos sido testigos a través de las redes, porque eso es ahorita la ventaja que nos dan las redes sociales, de pleitos por quién debe tener, si alguien se pone o deja de ponerse el cubrebocas. Desgraciadamente en el fondo como muchos otros problemas de nuestro país, en el fondo es un aspecto de cultura, de educación, y que en muchas ocasiones pues esto genera atrasos económicos, y en este caso pues también podría en un momento determinado generar problemas de tipo sanitario. Pero sí es lamentable, y creo que ese es un punto que las autoridades todavía tienen tiempo en lo que llegan las vacunas y se normaliza la vacunación, sensibilizar a nuestra población, y en el caso de Chiapas sensibilizar a las comunidades más alejadas de la ciudad, a que a que acepten la vacunación, ya que hasta ahorita pues es la única forma segura de evitar que la pandemia que el virus los afecte, ¿no? Sobre todo un virus tan caprichoso como este COVID-19, el famoso coronavirus, que a cada persona le afecta de manera diferente, desde los asintomáticos, personas que pasan la enfermedad como si se tratara de una simple gripe, u otras personas que desgraciadamente degenera en neumonía o que afecta a otros órganos y que ha tenido desenlaces fatales. Eso es lo terrible de este virus, de que a cada persona lo afecta de manera diferente. Y entonces, pues, se debe sensibilizar a nuestra población, es decir, tienen que ponerse la vacuna y ver por qué están ocurriendo estos fenómenos, como tú bien señalas, de 2 municipios ahorita, y que ya brincamos a las primeras planas nacionales, que todo el pueblo ya anunció de que no quiere ponerse las vacunas. Bueno, no hay que olvidar que a mediados del año hubo intentos de linchamiento
contra las brigadas que estaban haciendo fumigación contra el dengue, pensando de que habían llegado a esparcir el virus en una cierta comunidad, ¿no? O sea, son problemas de atraso, de ignorancia, que desgraciadamente las seguimos teniendo presentes en nuestra entidad. Oye, Ricardo, ¿sabías tú que Palacio Nacional ahora va a tener un gobernador, como ocurría en el siglo XIX? En el siglo XIX, la presidencia, o en presidencia, en Palacio Nacional, había un gobernador, una especie de administrador. Bueno, se acaba de decretar que vamos a tener allí a un gobernador. Vamos para atrás. Pero fíjate, resulta que Estados Unidos, por otro lado, está dispuesto a seguir siendo la primera potencia económica, tecnológica y militar por encima de China y Rusia. Esto es, está combatiendo la pandemia en su país con vacunación total. Está reactivando la economía de su país al autorizar recientemente un programa de incentivos de 1.9 billones de dólares, y hay un incremento a $15 la hora en el salario mínimo. Y está dispuesta a ir a colocarse a la vanguardia como la primer potencia tecnológica a partir de tomar decisiones en base en la ciencia y no en lo ideológico. Esto es, aquí en México nos urge la reactivación económica en el gobierno y nos urge que mantengamos la responsabilidad, dejemos de ser imprudentes y cuidemos lo que tengamos que cuidar para poder tener posibilidades de esperar la vacuna. Y sin embargo, en el ejercicio político observamos cosas que a veces nos sorprenden. A mí me sorprende muchas cosas que se han hecho y que efectivamente yo no las viví, por supuesto. En la década de los 70, pues yo era un chavalillo, ¿no? Pero hay quienes dicen que muchas de las cosas que se están haciendo, por ejemplo, la misma reforma que tiene que ver con la energía, pues tiene que ver con la década de los 70. Pero la atención, perdóname, procuraré no enredarme, que vamos a tener un gobernador en Palacio Nacional. ¿Lo sabías eso, Ricardo? No, ahorita que me lo mencionas es noticia. Va a ser una especie como de administrador. Una especie de administrador. ¿Por qué no llamarle administrador? No, porque así se usaba en los gobiernos anteriores. Es decir, el espejo es para atrás y no es enfrente. Tiene que ser enfrente, tiene que ser el futuro. En lo personal, yo creo que tenemos que estar oteando en lo que viene. El problema, Ricardo, que a veces no quiero pensar mal, pero nuestro presidente pues es terco. Él lo ha dicho, él dice que es terco de Tabasco, pero cuando se va, se ausenta de la mañanera, se va sin cubrebocas, regresa sin cubrebocas y dice no lo voy a usar, respeto a Gatell. Y sin embargo, insisto, las variantes de coronavirus son más letales y creo que vale la pena un buen ejemplo de parte de nuestras autoridades en el país. Bueno, yo creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, al menos mi punto de vista es de que este gobierno de López Obrador posiblemente sea un gobierno de transición en el sentido de que va a obligar a que el país cambie respecto al pasado y hay que poner, ahorita que señalabas tú el caso de Estados Unidos, de alguna manera la presidencia de Donald Trump como que movió la conciencia de los estadounidenses y los hizo que tomaran en serio la actividad política. Y salieran a votar. Y por supuesto, pues todo lo que ocurrió en Estados Unidos, de que por primera vez vimos una turba tomando el Congreso, vimos a un presidente que pues finalmente estaba alegando fraude en la elección. O sea,
imágenes nunca antes vistas en Estados Unidos y que, como bien lo señaló en su momento George Bush, tengo entendido, eran propias de un país bananero, o sea, se hacía referencia a un país centroamericano, no un país sudamericano, latinoamericano, que eso pues hay que tomar lo que nos toca de esa imagen. Y creo que en el caso de López Obrador, pues como están sucediendo las cosas, puede suceder lo mismo, ¿no? Porque finalmente la llegada de López Obrador y la forma en que llega, el voto mayoritario en que llega, la fuerza que le da la votación, es porque el anterior sistema del PRI, del PAN, principalmente, ya se había agotado y la gente quería un cambio que ha sido difícil por un lado, por los errores propios del presidente, por querer esas referencias que a todos nos llaman la atención, al pasado, a Juárez, a Lerdo, el manejo de la historia, a Madero, el manejo de la historia como referente para legitimar acciones actuales. Y por el otro lado también, pues que me preocupa ver a una iniciativa privada, a un sector empresarial muy, en su gran mayoría, muy drástico, crítico, enfrentado con el gobierno, y que pues se han polarizado las opiniones respecto a la dirección que lleva nuestro país, ¿verdad? Y creo que a la larga esto nos va a hacer que retomemos el espíritu de unidad, posiblemente no en este gobierno, porque como tú bien señalas, va a ser muy difícil yo no creo que vaya a cambiar su estilo de gobernar López Obrador. Finalmente, como tú bien señalas, es tabasqueño y terco, entonces no creo que vaya a cambiar su forma de gobernar. Y también no estoy muy seguro que estas elecciones intermedias vayan a minar en gran medida el poder que tiene Morena en el Congreso. Sin embargo, yo creo que independientemente de todos los resultados de esta elección que vamos a tener este año, van a hacer que la oposición recapacite, ¿no? Porque la otra cuestión es esa, de que estamos observando, por un lado, un gobierno de corte populista que nos está repitiendo recetas propias de los 70s o recetas así como que ya fuera de época, pero al mismo tiempo estamos viendo una oposición que tampoco se ha renovado y que también sigue manejando críticas y esquemas viejos. No, hasta ahorita yo no he visto en la oposición un discurso fresco, novedoso, alternativo, y que de alguna manera le arranque, sobre todo en el aspecto social, que le arranque banderas a Morena. Se hace la crítica dentro del ámbito siempre del sector privado, la iniciativa privada, los empresarios, pero pues para gran parte de la población, aunque el sector empresarial en México pues no necesariamente se ha distinguido por ser un sector socialmente responsable, sino todo lo contrario, se ha caracterizado en su gran mayoría, con notables excepciones, por ser un sector en donde pues es bastante rapaz y que ha crecido en base al proteccionismo del gobierno, en base a los negocios con el gobierno y en base a los mecanismos que tiene para poderle sacar la mayor ventaja en base a la explotación o a evitar que los trabajadores tengan muchos beneficios sociales. Y entonces, pero sí creo que en un momento determinado va a haber una reactivación o un renacer de los ciudadanos, y podría pasar lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Que llega un presidente con una visión totalmente diferente, pero después de haber pasado esa pesadilla que prácticamente estuvo a punto de acabar con la democracia estadounidense.
Fíjate, Ricardo, que es muy interesante lo que observas, lo que anotas. A mí me parece que la lectura de comprensión de México como país la tuvo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Supo capitalizar, supo hacer su narrativa, y que ahora ya como gobierno sin duda tiene muchos matices. Pero bueno, más allá de ello, yo diría que el PRI, que fue a quien le arrebató el poder, yo ahora mismo en estas elecciones intermedias no lo veo a este instituto con ganas de recuperar el poder. Más bien lo veo aletargado, ensimismado, con una dirigencia que no se nota, sin narrativa. Pero entonces resulta que tampoco veo a la sociedad, a la población, con ganas de estar informada, con ganas de participar. Más bien, hay muchos sectores que se sienten muy cómodos con lo que escuchan en la mañanera o con lo que escuchan en la noche con López-Gatell, y se dan por enterados y siguen la vida. Y tienes razón, creo que van a pasar muchas cosas en México. En este proceso va a haber un resultado interesante, porque la disputa va a estar en la Cámara de Diputados, en las diputaciones federales, y creo que allí es en donde vamos a ver qué rol juegan el PRI y qué rol van a jugar los otros partidos, que cada quien va por su sangre, salvo la oposición que formó el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano va solo, y todos los partidos nuevos, que sin duda son satélites de Morena o del gobierno federal, llámese Andrés Manuel. Pero que la población, me parece que todo en este proceso, Ricardo, va a jugar un papel mayormente, ¿cómo decírtelo?, sin mayor participación, sobre todo por el caso de la pandemia. Y fíjate, recupero algo importante, Ricardo. Si el presidente Donald Trump hubiera tenido la vacuna como ahora ya existe, creo que Donald Trump hubiera recuperado, hubiera retenido el poder. Y casualmente, ahora ya existen las vacunas, y le toca de rebote, me parece, al presidente de México, Andrés Manuel. Y creo que el presidente lo va a administrar, lo está administrando, y le va a jugar un rol, le va a sacar un provecho importante en estratégicos, sobre todo en las personas adultas mayores de la tercera edad. Y creo que Morena va a mantener el poder, va a mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Y me parece también que muchos partidos, sobre todo los nuevos, creo que van a perder el registro, salvo que se hagan como anteriormente se hacía en el sistema priista, los reacomodos para dejarles votos. Yo no sé cómo le hacía Sabines, cómo le hacía Manuel Velasco, pero jugaban con los votos, y hasta diputados federales indígenas, que no son indígenas, existen ahora en la Cámara de Diputados. Pues sí, pero finalmente digamos que ahí estamos ante un escenario de lucha política. Efectivamente hay una inquietud y una duda de que la participación de los famosos servidores de la nación en las brigadas de vacunación, como que eso están fuera de lugar, y de que posiblemente la vacuna se utilice como una forma de proselitismo político. No lo sabemos. Vamos a esperar, ojalá no se haga así, ojalá sea la vacuna se distribuya sin que tenga esto que tener colores partidistas. Y por supuesto, o sea, yo creo que es muy legítimo que Morena aspire a seguir controlando el Congreso y a seguir teniendo la mayoría de que goza en la actualidad. O sea, pues finalmente de eso se trata la lucha política. Pero por el otro lado, pues también lo que estamos observando es de que la oposición no da avisos de cambio. O sea, la única propuesta que ahorita está planteando
ante esta elección intermedia es de que todos juntos contra Morena. Quién sabe si ese discurso vaya a impactar en la población. Lo sabemos, o sea, hay compañeros nuestros que aseguran de que la crisis, los errores que ha cometido el gobierno de López Obrador, pero principalmente la crisis sanitaria y la crisis económica que padece nuestro país, eso puede generar un elemento fundamental para decidir un voto de castigo al gobierno morenista. Está en el aire la interrogante, no lo sabemos. Por un lado eso puede ocurrir, pero también puede ocurrir lo que tú bien señalas, que haya una indiferencia de la población a participar en estas elecciones y que Morena fácilmente mantenga la mayoría en el Congreso, y entonces pues prácticamente tendríamos un gobierno mucho más fuerte, porque estaría respaldado por una segunda elección y con decisiones pues todavía mucho más drásticas que las que ahorita está tomando el gobierno de López Obrador. Pero al mismo tiempo también no hay que olvidar que en las manifestaciones cotidianas están apareciendo nuevos grupos, no dentro del ámbito institucional de los partidos, pero están las mujeres con los movimientos feministas, están apareciendo grupos de corte anarquista, están apareciendo grupos de profesionales que se están reuniendo para protestar. En la clase media están surgiendo grupos de pequeños empresarios que han tenido la necesidad de estar unificados, madres de niños que les faltan medicamentos, que han unido fuerzas, las ya viudas y mujeres que han sido víctimas de violencia o que han perdido familiares por la violencia que hay en muchas entidades, y que son sectores que ahí siguen, que es una oposición real, visible, pero que los partidos de oposición no han tenido la capacidad de jalarlos y volverlos orgánicos en su lucha, y tarde o temprano lo van a tener que hacer. Esa es una realidad. Yo creo que la figura está en el aire, ¿no? Sí, tiene razón, Ricardo. Creo que la oposición no está alerta, no está jugando el rol que debería estar jugando en un tiempo en el que la oposición no existe, está borrada. El presidente dice que más bien quien revive la oposición es el propio presidente cuando los ataca, ¿no? Así es. Cuando los ataca es cuando sabemos que existe la oposición. Si no los atacara y hablara efectivamente del gobierno, de sus políticas, de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que tenemos que estar haciendo como país, te aseguraría, Ricardo, que la oposición no sabríamos quién es. Pero bueno, si te parece, es fin de semana, es viernes, pues lo dejamos hasta este momento. Ya llevamos más de 40 minutos. Dejemos descansar a quienes hoy nos acompañaron. Muchas gracias a Teodoro Zavala, Bertadilla Zavala, a la maestra Lili Calderón, que nos escucha desde el Estado de México, quien nos mira desde el Estado de México. Le mando un saludo cariñoso y ojalá nos pudiera decir cómo está la situación de las clases presenciales en aquel estado. A la maestra Araceli Hernández Gómez de la ciudad o el municipio de Acala, y otros más que no los veo aquí en mi pantalla. Connie Díaz, le mando un caluroso saludo hasta Mapastepec. Mariana Zavala, Charis Ruiz, la señora de mi casa, a mis hijos, les deseo también a todos, por supuesto, un maravilloso fin de semana. Hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos protegiendo. El cubrebocas es importante, y yo espero que el día lunes, Ricardo, abordemos con nuevos elementos el tema político del país. Así es. Bueno, y nomás para terminar, lo que les habíamos comentado es de que las cifras que dio a conocer el INEGI, que me llaman mucho la atención, cifras relacionadas con el 14 de febrero, es que, por ejemplo, entre el año 2000 y el 2019, o sea,
la relación de divorcios, matrimonios casi se quintuplicó al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. En esta misma estadística se señala que entre el 2000 y el 2020 el porcentaje de la población casada disminuyó 11 puntos al pasar de un 49% a un 38%, que es el que está ahorita el porcentaje que hay. En tanto que la población en unión libre aumentó 9 puntos, pasó de 11 a 20%. Y la que está separada se incrementó de 9 a 12%. La población soltera sigue sin cambios de 31% en el 2000 a 30% en el 2020. Y en este sentido, pues por ejemplo, la que vive en unión libre está en un 20% del total. Y también por sexo, destaca que el porcentaje de mujeres solteras o exunidas, o sea, que están separadas, divorciadas o viudas, es mayor que el de los hombres, sobre todo aquellas que están viudas, que representan ahorita el 8% de la población. Esto, pues digamos, entre otros datos propios de esta fecha del 14 de febrero. Y bueno, curioso, los podemos releer, este tema lo podemos platicar el próximo lunes. También aprovecho para agradecer a nuestras amigas y amigos que nos siguen en este programa. Muchas gracias por tu participación también, Gilberto. Muy buen fin de semana. Gracias. Y pues hay que cuidarnos, sobre todo permanecer en casa, usar cubrebocas, guardar sana distancia y, como dicen las recomendaciones, lavarse las manos y lo más, ya ni siquiera 3 veces, sino casi después de cada contacto con cualquier objeto físico, ¿verdad? Muy buenas noches. Que descansen. Gracias, hasta lunes. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias también por sentirme bien acompañado contigo. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Contextos.